un podcast de Cooperativa. ¿Puede el aire contar la historia de todo lo que hay alrededor? ¿Puede el aire revelar qué es lo que ha ocurrido en cierto lugar? Bueno, un estudio publicado en Nature Ecology and Evolution dice que sí. Se lo preguntamos todo a el investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio, Francisco Cubillos. Mi nombre es Jorge Lira y esto es el Congreso Futuro. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Oye, a ver, cuéntame un poco la historia de esto porque parece, digamos, como de, qué sé yo, no voy a decir de ciencia ficción porque ya a esta altura la ciencia ficción es casi realidad, pero parece algo tan inusual, ¿no? Primero cuéntame cómo es que, de qué se trata esto y finalmente cuál es como la técnica y cuáles son los caminos que abre. Claro. Mira, en general las técnicas en el área de genética siempre permiten reconstruir la historia o permiten, cuando yo le enseño a mis estudiantes acerca de genética, les indico que la genética puede predecir el futuro y reconstruir el pasado. Uh-huh. Entonces, un poco en este trabajo, lo que se realiza es identificar absolutamente todo lo que está en cualquier matriz, básicamente. Pero una de las matrices más interesantes es el aire, porque a veces pensamos de que, como que sí, sabemos que en el aire muchas veces hay microorganismos y están pasando cosas, pero no nos imaginamos de que el aire contiene información de los organismos que han estado recientemente en un lugar o que se están moviendo, ¿cierto? Muchas veces podemos pensar en que tenemos idea de que a lo mejor algún mosquito que, por ejemplo, posee un patógeno o es transmisor de un patógeno puede andar dando vueltas. Sin embargo, hasta que nuestros ojos no lo ven y no lo detectan, no lo damos por presente. En esta técnica, lo que permite realizar es que podemos identificar todas las células y el ADN que está en el aire, por ejemplo, y por lo tanto, de una manera muy fidedigna, identificar cuáles son los organismos que han estado o que están pasando por este lugar, ¿cierto? Y por lo tanto le podemos dar como una caracterización muy precisa. Por eso es como la historia de todo lo que hay alrededor. Porque si bien nuestros ojos no lo ven, han pasado por acá o han estado estos organismos dando vueltas. Estamos hablando de microorganismos, digamos, de vida microbiana, ¿no? De todo. Ya. No, de todo, ya. De todo, porque tú podrías detectar efectivamente células humanas o Ajá. DNA latente de alguna manera que quedó por alguna persona que pasó y su DNA quedó ahí. Y eso ahora con la resolución que tenemos en términos de secuenciación y de identificación del material genético es posible detectarlo. Uh-huh. Tengo más datos, mira. Esa es la gran ventaja. Tengo más datos. Dice que las muestras fueron recolectadas en un parque en Florida, en Estados Unidos, y también en el centro urbano en Dublín, en Irlanda. Uh-huh. Que es algo, digamos, completamente distinto en términos geográficos, en fin. Francisco, y digo que ¿qué es lo que... describamos un poco la forma, el camino que se sigue o el trabajo que se hace, cómo se captan las muestras, cómo es que se analizan, en fin, y después ya nos metemos como en cuáles son los usos que podría tener esta tecnología, o digamos, esta técnica. Claro. Mira, existen ciertos tipos, como podríamos llamarlos como tubos, y estos tubos entonces permiten capturar, imagínate tú pasas el tubo acá por donde estás tú ahí en tu estudio o yo aquí en la oficina. Capturas el tubo y por lo tanto capturas todo el material, tanto células o DNA que puedas tener. Luego, a través de unos métodos bien sofisticados, uno puede tratar como de concentrar e enriquecer ese DNA. Es muy poquito, ¿cierto? Y una de las grandes ventajas de este trabajo es que con muy poco DNA se obtiene gran cantidad de información. Entonces, uno de los pasos importantes es cómo tú obtienes ese ADN, ¿ya? Y en este estudio en particular era bastante interesante hacer una comparación desde un ambiente un poco, podríamos decir, una ciudad que puede tener una menor diversidad o contaminación o putativos patógenos, posibles patógenos que podamos tener hacia nosotros. Y lo otro es tener ambientes naturales, digamos. Entonces,
uno obtiene ese ADN de las distintas matrices de donde lo quieres obtener y posteriormente pasa a través de una técnica de secuenciación, es decir, una metodología que lo que hace es leer los nucleótidos que tiene el ADN, la información genética, pero lo hace de una manera en la cual va leyendo ese mismo ADN que tú le entregas. Y lo lee, digamos, en fragmentos muy largos, y esos fragmentos largos lo que permite es identificar con mucha precisión cuál es la especie de la que estamos hablando. Es decir, no sé, uno puede identificar no solamente si era un felino, sino qué tipo de felino. Identificar no solamente que era una bacteria, sino qué tipo de bacteria, a qué especie pertenece y si es una especie patógena o no, por ejemplo. Uh-huh. Y de esa manera entonces permite de manera tan fidedigna saber qué es lo que pasó por ahí, que te permite capturar lo que nuestros ojos no están viendo. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, en ambientes naturales decimos, apareció, no sé, se vieron pumas en tal sector que no se habían visto hasta hace mucho tiempo. Pero a lo mejor andan dando vueltas hace tiempo. Lo que pasa es que nosotros no teníamos claro, las cámaras o los lugares, o no había un humano que lo había visto. Sin embargo, si tú logras colectar de ahí a lo mejor este tipo de material, luego vas a ver, ¿sabes qué? Tengo indicios de que por acá sí ha pasado puma, por lo tanto estarían habitando esta región. Y esa información es muy rica. Oye, Francisco, y en el caso de las personas, de los seres humanos, ¿se puede detectar con qué precisión, digamos, el paso o la presencia de humanos? ¿Solamente de la condición humana o también llegar como a niveles más precisos, como de nombre y apellido, por decirlo de alguna forma? Claro, y eso es uno de los grandes debates que genera también este trabajo en términos éticos, porque si yo no quiero, personalmente yo no quiero entregar mi ADN, porque alguien lo está tomando uh-huh, y está identificando que esta persona pasó por acá, con nombre y apellido. O sea, eventualmente sí es posible identificarlo como hace a ese nivel. Recordemos un poco la historia de que lo que es la genética forense también nace un poco de un evento fortuito, pero en su minuto, hasta los años 80, no se utilizaba el ADN como un marcador para identificar, por ejemplo, no sé, las personas que habían sido culpables de violación o de asesinatos, etc. Claro. Sin embargo, cuando empezó esto como de lo que se llama el DNA, fingerprinting, uh-huh, entonces se logró tener evidencia, se tiene ese DNA y yo puedo saber con nombre y apellido quién es la persona que encaja con ese DNA. Por lo tanto, hoy en día a lo mejor podríamos incluso decir, ¿sabes qué? No hay sangre, no tengo, no sé, se intentó tener algún tipo de información genética respecto a posibles sospechosos y no hay nada. Sin embargo, a lo mejor ahora sí el aire es una matriz que se podría utilizar. Dicho esto, si otra persona pasó 5 minutos antes por mala suerte, bueno, ¿cómo lo diferenciamos respecto del culpable? Eso ya no es nuestro tema, pero se puede. La pregunta te la hice por eso mismo, porque dije, bueno, efectivamente esto podría significar, por ejemplo, que en una escena del crimen, no solamente tomar huellas ni restos de lo que fuera, sino que también captar el aire y determinar exacto, qué personas estuvieron allí. Ahora, ¿Qué tan retroactivo es? Digo, ¿desde cuándo hacia atrás se puede detectar la presencia de, ya sea fauna o flora silvestre, en fin? Y personas, por cierto. Sí, yo creo que esa es una buena pregunta que no se resuelve claramente en este trabajo. Yo creo que porque no está el experimento como decir, tenemos evidencia de que tal animal pasó por acá hace 3 días, hace una semana, hace un mes, y por lo tanto podemos indicar de cuál es la resolución de esta técnica. Yo me imagino que, por ejemplo, el DNA flota. Uh-huh. El DNA no es atraído por la fuerza de gravedad, entonces puede quedar dando vueltas dependiendo de los vientos, dependiendo de todo de la circulación que pueda existir en ese lugar también. Entonces, imagino que a lo mejor en un plazo de 24 horas, dudo que sea más allá de eso. Todo depende del tiempo que haya pasado. Si, por ejemplo, estamos en una oficina como la tuya, donde probablemente a lo mejor no hay mucha circulación de viento, dependiendo si hay aire acondicionado o no, puede que a lo mejor el DNA quede un tiempo mayor uh-huh, dando vuelta, y también todo depende de que no existan calores extremos ni nada que rompa el DNA. Uh-huh. ¿Ya? Pero en general yo creo que permite dentro de un cierto tiempo poderlo identificar. Francisco, ¿y el DNA se adapta
Digo, porque también las condiciones son, o sea, aquí estamos hablando de, por ejemplo, un lugar en Florida que me imagino es húmedo, qué sé yo, caluroso, etcétera, y por otro lado, un parque en Dublín donde me imagino que es un poco más, tal vez sea igual de húmedo, pero sea un poco más frío, etcétera. Pero estoy pensando también en no sé, Chile, por ejemplo, que tiene todos los climas. Hoy día estamos hablando de menos 18 grados en algunas zonas del sur, en la región de Aysén, y en el norte grande había 15 de mínima a las, no sé, 7 de la mañana. Entonces, ¿el DNA finalmente se logra adaptar o hay condiciones en las que desaparece? O por lo menos, hay condiciones en las que desaparece. Ya. En general, lo que es congelación y cualquier cosa de ese tipo se va a mantener bien. Pero, por ejemplo, un calor extremo podría hacer que se rompa y que finalmente se denature, podríamos decirlo. Uh-huh. Ahora, uno de los puntos importantes de mantener distintas matrices es, imagínate, hacemos un monitoreo constante en el paso de los Libertadores. Y, por ejemplo, siempre se está detectando que no pasen enfermedades, ¿cierto? Claro. Que no pasen mosquitos, que puedan traer enfermedades desde Brasil, desde Argentina, de otros lados. Y si, como te decía anteriormente, si no es visual, si no vemos el mosquito, no podemos decir de que la enfermedad está llegando a Chile o eventualmente está ingresando. Distinto sería si a lo mejor comenzamos a tomar muestras de aire, ¿cierto?, en distintas ciudades, o tratar de reconstruir este camino y hacer un monitoreo en el cual, en vez de estar buscando el bicho, estamos buscando el DNA del bicho. Uh-huh. Y por lo tanto, esto podría dar indicios muy tempranos, con una alta sensibilidad respecto a posibles patógenos en las ciudades. Entonces, lo que ocurre en Dublín es de alguna manera poder decir, mira, estos pueden ser marcadores importantes, ¿cierto? Quedamos todos traumados un poco después de la pandemia, de cuándo será, digamos, de cuándo vendrá la siguiente, de que hay un nuevo virus, el cual está a 2 mutaciones, claro, de que se convierta en algo terrible, y siempre estamos como con ese tipo de información, ¿no? Bueno, nosotros podríamos, desde la comunidad científica, decir, bueno, se puede hacer un monitoreo del aire, y de esa manera entonces podemos ir detectando efectivamente si estos posibles patógenos están presentes en la ciudad, si a lo mejor efectivamente ese patógeno está a una mutación, a 2 mutaciones, o en realidad estos patógenos no han llegado al país o no se están estableciendo, o si bien entran, no se establecen y no permean en la población, etcétera. Entonces, ese tipo de monitoreo con una sensibilidad increíble que a lo mejor te podría dar semanas y meses de tiempos de respuesta antes de que efectivamente estemos ya, digamos, o estemos sufriendo las consecuencias de eso. Ahí hay un uso claro. Por último, Francisco, bueno, ¿y qué perspectivas se abren en materia de investigación? Estoy pensando en ciencias ambientales, estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión sanitaria que tú acabas de describir, por ejemplo, con lo de la pandemia, en fin. ¿Qué usos, digamos, se abren a partir de esta técnica y a partir de este hallazgo? Claro, yo creo que hay 2 usos bastante importantes que yo le veo a esta aproximación. Uno es un poco la descripción de la biodiversidad. Esto, digamos, hay técnicas en las cuales normalmente uno ha tomado DNA desde distintas matrices, pero a veces uno no tiene tanta la sensibilidad. Entonces, con esto uno puede establecer efectivamente qué especies son, un poco la especie con nombre y apellido. Los individuos, etcétera, y no solamente estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de cualquier organismo, vegetales, estamos hablando de animales, estamos hablando de aves, estamos hablando un poco de escribir todo lo que está presente en algún lugar en algún minuto, y desde eso de la perspectiva fundamental de la conservación de la biodiversidad, etcétera, abre grandes puertas. Ahora, en la perspectiva, por ejemplo, de la ciudad, como conversábamos, yo creo que abre una puerta importante de cambiar los sistemas de monitoreo, uh-huh, y de que hoy en día se utilicen monitoreos así de sensibles para identificar la presencia de ciertas especies, sean patógenos, sea lo que sea que nos interese saber qué pueda estar dando vuelta. A lo mejor efectivamente el día de mañana se podría utilizar con objetivos de criminalística para saber si en una escena alguna escena compleja es posible recuperar DNA desde el aire y que eso ayude en lo que es la toma de decisiones al momento del juicio. Uh-huh. Entonces yo creo que es un punto bastante importante, porque en el fondo es como que hace visible lo invisible. Claro. Más la discusión ética que implica, evidentemente, que claro, esto puede a evolucionar y avanzar. Ahora, esta sí que es la última. ¿El día de mañana cuándo sería? El día de mañana es hoy. Ya. El día de mañana es hoy. Estos son aproximaciones que es, digamos, posibles de implementar. Nosotros en Chile tenemos la infraestructura para ello. Por lo tanto, si hay grupos de investigación o nosotros como grupo de investigación, por ejemplo, queremos empezar a implementarla,
se puede, no es algo como rocket science que necesita equipamiento de la NASA, sino que son equipamientos que están presentes en distintas partes del mundo, están presentes en Chile, y por eso también lo pongo un poco en el contexto de pandemia, digamos, el día de mañana tenemos que aplicarlo, en Chile tendríamos la infraestructura, mucha de esa infraestructura proviene de la inversión que se hizo desde los ministerios en su minuto por la pandemia, y eso quedó entonces en nuestras capacidades actuales. Y por lo tanto aparecen este tipo de técnicas y yo te respondo de sí, esto es posible hacerlo hoy en día, tenemos los reactivos, tenemos las capacidades y lo podemos utilizar. Ya, pues, estupendo. A la vanguardia seguramente deberíamos estar mucho más avanzados. Francisco Cubillos es investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO, y con él conversamos acerca de este estudio aparecido en Nature, Ecology and Evolution, en el que a través del aire se logran reconocer la presencia, el paso y también una serie de otros elementos que dejan, digamos, los seres vivos, en fin, la vegetación, etcétera, ahí justamente flotando, circulando el DNA. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo, chao, chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.